La aparición repentina del Fenrir tomó por sorpresa al equipo del héroe, cuestionando por reflejo el por qué una criatura tan poderosa se encuentra en un piso tan inferior a sus estándares. El Fenrir, al ser una criatura inteligente, contesta con cierta molestia que solo salió por capricho de su nido, pero terminó encontrándose con un montón de insectos, aunque viendo el lado bueno puede llenar un poco su estómago con ellos. El héroe, al borde del colapso mental, ahora no puede pensar en nada más que en la criatura que tiene enfrente, el Fenrir, aquel que se dice que es el guardián del infierno, exudando una sed de sangre sin igual. Solo son un montón de pequeñas presas enfrente de un depredador hambriento. El héroe no es el único que la pasa mal, los demás miembros también están al borde de su límite, pensando en posibles soluciones. El héroe sabe que en su condición actual huir supondrá todo un reto, por lo que necesita que alguien actúe de carnada para tener alguna posibilidad de sobrevivir. Comenzó a descartar en su mente a los miembros presentes, sin ningún complejo, sentimiento de culpa o dificultad moral, fácilmente redujo las opciones viendo la utilidad de cada individuo. Alicia, al ser de rango S igual que él, por sus habilidades de curación es indispensable. Helga todavía sirve como escudo para defenderlo de los ataques enemigos, y Delia, mientras esté en condiciones, todavía contribuye a su defensa, por lo que eso dejó a la maga del equipo como la más inútil, así que sin dudarlo ni un momento, atacó sin previo aviso a la maga que se encontraba a su lado. Sin piedad asestó un sólido golpe en el estómago derribándola, aprovechó para quitarle los pocos objetos que tenía, para prepararse para la huida. Estas acciones provocaron una reacción en los otros compañeros, preguntándose por su actuar. El héroe, sin vergüenza alguna, justificó rápidamente sus acciones, indicando que alguien se tiene que quedar para que los demás puedan escapar para pedir ayuda, y considerando que la maga se quedó sin poder mágico, los que todavía pueden luchar tienen las mejores posibilidades. La maga, sintiendo la traición descarada, no cree lo que está escuchando. Delia rápidamente aceptó la forma de pensar retorcida del héroe. El héroe trató de manipular por última vez a la maga para que aceptara felizmente ser el sacrificio, prometiendo volver por ella, pero internamente solo deseaba salir de ahí, sin importarle realmente lo que le suceda a ella. Dándose vuelta decididamente llamó a todos para huir cual cobardes, pero la única que no lo siguió y también la única que seguía serena en tal situación solo observando su comportamiento, fue Alicia, asegurando que se quedará atrás para entretener al Fenrir. El héroe, sin poder creer lo que estaba escuchando, quedó momentáneamente paralizado, pero la santa no retrocedió ni un solo paso, no había rastro de vacilación en su rostro, y terminó pidiéndoles irse, colocando una barrera mágica entre ella y los demás del equipo. Por mala suerte la maga también quedó atrapada en la barrera junto a la santa. El héroe, habiendo perdido toda vergüenza y con el miedo a perecer, no dudó en lo absoluto y salió corriendo. Lo único que lamentó es perder a la santa tan temprano, pues todavía podía ser útil, pero si sacrificando a esas dos podía sobrevivir, era un sacrificio que estaba dispuesto a hacer. Los otros dos, Helga y Delia, aunque dudaron por un momento, tampoco eran mejores que el héroe y salieron corriendo detrás de él, dejando a dos de sus compañeros a su suerte. La maga, recuperando la fuerza necesaria para ponerse de pie nuevamente, comienza a maldecir por la traición que acaba de sufrir, jurando que jamás los perdonará. Sin embargo, recordó en la situación que se encontraba al escuchar la voz del Fenrir detrás de ella, burlándose por la situación. La santa le sorprende la tranquilidad del Fenrir, a lo que éste contesta que realmente es porque tiene todo el margen de maniobra ahí. Después de todo es lo suficientemente fuerte para acabar con todos en un parpadeo. La santa, un poco molesta por el comentario, comienza a quejarse, pero no puede evitar no tener motivación alguna sin el prota a su lado. La maga, desesperada por la tranquilidad con la que observa a Alicia, comienza a gritar, exigiendo que haga algo pues no quiere perecer ahí. Pero la santa le recuerda su posición, viéndola con una mirada gélida, callándola. Si quiere sobrevivir no puede hacer nada más que callarse y no estorbar. Después de todo, la santa tampoco quería que todo terminara así. El Fenrir, notando la expresión decidida de la santa, se sorprende un poco y reconoce su determinación, preguntándose qué es lo que la mantiene tan firme en tal situación. ¿Acaso será deseo de venganza de sus lamentables camaradas? ¿O el sentido de deber para salvar el mundo? La santa, contestando tranquilamente, aclara que cosas como la venganza o el deber no tienen ningún valor para ella, solo desea una cosa en esta vida, y eso es, volver a ver al prota y ponerse cariñosa con él.
ganándose una cara plana tanto del Fenrir como de la maga. Incluso la maga comienza a cuestionar a la santa sobre lo que acaba de decir. Y la santa encantada comienza a hablar sonrojada y con un brillo en sus ojos acerca de su persona amada, el único héroe del mundo, Ariak nuestro prota. La maga por reflejo grita de sorpresa, exclamando llena de incredulidad porque alguien como la santa diga querer a alguien inútil como el prota, pero pronto supo que cometió un error al ser atacada por la santa. La santa le aclaró que incluso el tema de que no tuviera una habilidad única es en sí un error. La maga tartamudeando se justifica diciendo que el evaluador lo había dicho, por lo que no puede haber error. La santa comparte que según su propia conjetura, la existencia misma del prota es única. La santa tomándose un momento gira la cabeza con el Fenrir, y le pide tiempo para contar una historia. El Fenrir todo el tiempo estuvo observando y escuchando las interacciones de las humanas enfrente, así que no tuvo problema con permitir que se cuente la historia pues la considera interesante. La santa comparte sus investigaciones, pues buscó en todos los libros de todo el continente al respecto de la situación del prota, y llegó a la conclusión de que la habilidad única del prota se llama, el dios que sirve a tu lado. La maga un poco reacia al inicio se detiene al recordar que había escuchado ese nombre una vez antes. La santa le ayuda indicando que es un cuento de hadas que tiene más de 10.000 años, una historia que les contaban las abuelas en su pueblo cuando eran niños. Confundida la maga preguntó si acaso el prota era un dios, pero la santa no estaba de acuerdo con eso, cree que es solo una forma de hablar, ya que más que un dios, es una existencia elegida por Dios. En la historia el rol de este dios era apoyar aconsejando adecuadamente al héroe para enfrentarse al señor de los demonios. La derrota del mal simplemente no hubiera sido posible sin este ser. Por lo que al comparar esa descripción con todo lo que ha hecho el prota en su equipo encaja perfectamente, desde ayudar con sus estados usando habilidades, hasta gestión de ítems, y actuando de guía en las mazmorras. El equipo del héroe era el equipo que era, todo por la ayuda del prota. Haciendo esas comparativas y con los hechos de que después de que el prota se fue, la fuerza del equipo disminuyó mucho, debería ser claro, la maga dándose cuenta de la realidad comienza a entrar en un estado de incredulidad. El Fenrir algo impaciente después de escuchar la historia se comienza a preparar para la batalla. La santa arroja a los pies de la maga diferentes ítems de curación para recuperarse de su estado debilitado, pidiendo que la apoye desde la retaguardia. La maga que trata de negarse es frenada por las crudas palabras de la santa, aclarándole que si no hace nada será la primera en ser eliminada. El Fenrir asiente ante este hecho, afirmando que no le cuesta nada eliminar a simples insectos. La santa trata de usar esas palabras a su favor pidiendo que las dejara ir, pues después de todo no representan ninguna amenaza para una criatura así. El Fenrir rápidamente contesta que es imposible, pues después de tanto tiempo viviendo en la mazmorra, el aburrimiento es algo que lo ha estado consumiendo por mucho tiempo. Por lo tanto, por fin podrá liberarse de la monotonía, aunque sea un poco aplastando a algunos insectos. Justo después de decir esas palabras comienza a liberar un aura de batalla que incluso comienza a destruir el suelo a su alrededor. La maga al ver esa situación rápidamente agarra todos los ítems y sale corriendo sin mirar atrás. La santa con un poco de incredulidad y sorpresa en su rostro no puede creer que tan rápido está huyendo, además de llevarse todos sus ítems con ella. Incluso el Fenrir se quedó sin palabras al respecto. Después de liberar un poco de su aura la barrera que mantenía a la santa fue rota, y le aseguró a la santa que incluso podría alcanzar y cazar a los insectos que salieron corriendo antes. La santa con un suspiro afirma que eso no podría importarle menos, y con eso el ambiente cambió nuevamente. El Fenrir pudo notar ese cambio e instintivamente se puso un poco más alerta. Solo ahora se da cuenta de que la santa siempre estuvo extremadamente calmada. La santa con una calma sobrenatural le aclara al Fenrir que la barrera no era para salvar y dejar escapar al héroe y a los otros, sino que era para evitar que la molestaran, y mientras decía esto comenzaba a arrastrar su bastón a su alrededor. De inmediato el Fenrir tuvo un mal presentimiento, se cansó de hablar y se apresuró a atacar rápidamente, golpeando con su pata delantera la posición donde está la santa. Pero para su sorpresa una vez que se asentó el polvo, con una expresión de incredulidad observa cómo la santa detuvo el ataque con su bastón sin mucho esfuerzo. Esto cambió las circunstancias totalmente, pues el Fenrir no se esperaba en lo absoluto que la santa pudiera detener su ataque. Esto escapa de todo lo que tenía contemplado. Con decisión la santa aleja empujando al Fenrir hacia atrás,
posicionándose en guardia, y con una sonrisa que parece de emoción se prepara para la batalla. El Fenrir, levantándose después del ataque, cuestiona si acaso es humana, pues es imposible que un simple humano tenga tanta fuerza. La santa, con inocencia en su rostro, le parece extraño esa afirmación, pues fue su ataque más débil, ya que no tiene el apoyo del prota. Con esas palabras causó que el Fenrir se distrajera, apareciendo detrás a una velocidad sobrehumana, dejando caer su bastón en la posición del Fenrir, el cual alcanzó a esquivar por poco, provocando que el ataque de la santa se estrellara contra el piso de la cueva, destruyéndolo por completo. El Fenrir, cuestionando tanto la velocidad como la fuerza de la santa, preguntó qué clase de magia usó en sí misma para tener ese nivel. La santa, decidida, le contó que el secreto detrás de su fuerza no es debido a ningún hechizo o encantamiento, sino que se debe al entrenamiento sin descanso al que se sometió. Esto dejó helado al Fenrir, pues incluso para su punto de vista, eso solo parecía una completa locura, pues si fuera verdad ni siquiera quiere imaginar que tanto tuvo que entrenar un humano para llegar a esos niveles. La santa no negó sus palabras, afirmando que el entrenamiento de muchos años fue tal, que llegó al extremo de toser sangre todos los días, pero nunca aflojó en su disciplina y convicción. El Fenrir, con sorpresa, preguntó el motivo de llegar tan lejos. La santa, con estrellas en sus ojos, dijo que fue porque el prota le dijo que se volviera más fuerte. Esto provocó un silencio por la sorpresa de su declaración. La santa siguió divagando acerca de cómo el prota es tan fuerte y habilidoso, y si quisiera estar a su lado por el resto de sus vidas, lo mínimo que necesitaba era un poder asombroso. En otras palabras, el poder que posee ahora es el poder del amor. El Fenrir solo se echa a reír y dice que es una increíble humana. Nunca en todos los miles de años que ha estado encerrado se ha encontrado a alguien tan interesante, y si ese humano llamado Arya, que era la mitad de lo que decía la santa, también sería alguien muy interesante. La santa se emociona por escuchar a alguien hablar bien del prota, y con brillo y corazones a su alrededor comienza a divagar acerca de sus pensamientos vergonzosos, pero se detiene un momento al comprender por las palabras del Fenrir que ha estado encerrado todo ese tiempo, y solo espera encontrarse con alguien lo suficientemente fuerte para que lo libere de su sufrimiento. La santa, al reflexionar, dice que eso es algo que al prota no le gustaría escuchar, por lo que llegó a un acuerdo con el Fenrir. Si ella ganaba, le concederá un deseo. El Fenrir procesa lo que dijo la santa y asiente, accediendo a la petición del humano más interesante que ha conocido. Con un cambio en la mirada de la santa, perdiendo todo su brillo y emoción de antes, dice que está aliviada, ya que ahora podrá aplastarlo con todo lo que tiene. El Fenrir solo se ríe, asegurando que esa debería ser su línea. Comienzan una feroz batalla que destrozó las paredes de la cueva a su alrededor. Al final terminó la pelea con el Fenrir lastimado, tumbado en el piso, la santa jadeando por aire, y con heridas, pero nada mortal, afirma su victoria sobre el Fenrir. El Fenrir, recuperando la conciencia, abre los ojos y asiente en reconocimiento de su derrota, y según su palabra ahora le concederá un deseo a la santa, y comienza a preguntar qué es lo que pedirá por su victoria. Podría ser una medicina milagrosa para otorgar la inmortalidad y juventud a cambio de la vida del Fenrir, o tal vez una espada legendaria que se tragó en el pasado. Sin embargo, fue interrumpido por la santa, al pedirle que se convierta en su familiar. Esto provocó una reacción antinatural, pero la santa seguía insistiendo en su pedido, tratando de convencer al Fenrir, diciendo que de esa manera pueden viajar por el mundo, de esa manera no tendría que estar tan aburrido. El Fenrir lentamente dice que no puede conceder el deseo, no por el hecho de convertirse en un familiar, pues no tiene problema con eso, pero está bajo una maldición en la que no puede escapar vivo de la cueva. La santa responde de forma natural que, si ese es el caso, lo único que tienen que hacer es sacarlo de la cueva de una forma que no rompiera con los parámetros de la maldición. El Fenrir, sin entender lo que está hablando la santa, especifica que puede haber una manera de hacer que cruce en un estado no vivo la barrera de la cueva, y después ella lo puede revivir usando su habilidad. Ante esto el Fenrir se vuelve a impresionar, pues no hay humano del que tenga conocimiento que haya podido hacer semejante cosa en el pasado, pero al ver la determinación de la santa acepta, ya sea de una forma u otra, está dispuesto a escuchar a la santa. Mientras cerraba lentamente los ojos, dijo que si realmente puede hacer lo que dice, entonces se encontrarán en un momento, jurando lealtad eterna tanto a ella como al prota, la persona a la que le tiene tanto aprecio. De lo contrario, fue un honor luchar con un oponente como ella.
La santa, muy segura de sí misma, afirma que realmente puede hacerlo, por lo que se encontrarán en unas horas, lo sacará y llegará a un valle amplio para revivirlo, el Fenrir, antes de cerrar completamente los ojos. Corrige un malentendido de parte de la santa, aclarando que en realidad es hembra, y que puede cambiar de forma a una forma humana, por lo que podrá caminar a su lado sin complicaciones. La santa se paraliza un momento al escuchar esta declaración, pues tenía muchas ganas de presumir ante el prota sobre su familiar, pero ahora tenía dudas, pues si resultaba ser una mujer hermosa, podría ser malo presentarla al prota. Sin embargo, llegando hasta ese punto, decidió seguir adelante. En la siguiente escena podemos ver en lo que parece ser una posada, en donde se encontraba el grupo del héroe recuperándose de sus heridas, exaltados, pues frente a ellos estaba la santa, diciendo que dejará al equipo. El héroe trata de convencer a Alicia de no hacerlo. Pero lo que no sabe es que esto es precisamente algo que esperaba con muchas ganas la santa, pues había estado buscando una excusa para abandonar el equipo desde que el prota ya no estaba, pero debido a su posición le resultó complicado dejar porque sí al equipo y sus responsabilidades. Pero ahora que pasó tal situación en la que el equipo del héroe fue derrotado en una mazmorra de bajo rango, y resultaron tan heridos que necesitaron varios días de recuperación, era la excusa perfecta para dimitir. Los otros miembros compartieron con Alicia antes de que se fuera sus preocupaciones, pues acababan de recibir una carta del reino sobre ciertas condiciones que se impusieron al equipo después del asunto. Por lo sucedido se le ha confiscado la espada sagrada al héroe, y en adición a eso se les exige cumplir con una misión de rango D para recuperarla. Básicamente los estaban poniendo a prueba, dudando por completo de sus capacidades. La maga, que también estaba recuperándose en el mismo lugar, interrumpe, diciendo que era algo lógico. Después de todo, un héroe que abandona a sus compañeros jamás sería apropiado para empuñar la espada sagrada. El héroe grita contestando que ella también escapó, por lo que no tiene cara para decir eso y ponerse de víctima. Es evidente que después de lo sucedido, dejó varias fracturas en las relaciones entre los miembros del equipo. Cambiando de tema, el héroe dijo que solo fallaron porque no tenían a un chico de los trabajos como el prota, por lo que ya contrataron a alguien para hacer lo mismo que el prota. La santa realmente no le importaba la delicada situación de confianza y la evidente fractura en el equipo, tampoco se molestó en explicar que nadie más puede hacer lo que el prota hacía, así que se giró y con una sonrisa llena de satisfacción dice que se irá. Saliendo de la posada y caminando por el camino a las afueras del pueblo, no puede evitar esbozar una sonrisa radiante, ya que por fin es libre de ir al lado del prota, sacando su pequeño peluche hecho a mano por ella, que es una versión miniatura del prota. Declara que no importa dónde esté el prota, irá corriendo a su lado para nunca separarse de nuevo. Mientras estos sucesos pasaban, el prota junto a Colette estaban de camino por el gran bosque fértil famoso por ser el hogar de los elfos, y podemos observar a Colette disfrutando de la naturaleza, al ver lo hermoso y espacioso del bosque, pero esa tranquilidad fue interrumpida al notar la recepción tan cálida que están recibiendo por parte de los locales. Hasta aquí la parte 6 de este manga. Si les gustaría que continuara con la historia, agradecería enormemente que compartieran el video, dejen sus comentarios, den like y se suscriban. Hasta luego.